Hola, soy Álvaro Alejandro Sánchez Gil y hoy voy a hablarles de la paradoja de los gemelos, un problema que por su aparente simetría tuvo en jaque a los científicos de la época, especialmente a Albert Einstein. Supongamos que hay una pareja de gemelos en donde uno de ellos decide realizar un viaje interestelar, donde alcanza velocidades cercanas a la luz. Después de cierto tiempo, cuando el gemelo viajero regresa, nota que su hermano en la Tierra es más viejo que él. Entonces, ¿cómo es posible esto? La física clásica está basada en el supuesto de que los intervalos de espacio y tiempo son absolutos. Esto quiere decir que son independientes del movimiento del observador. Dichas afirmaciones se muestran incapaces de darle solución física a la pregunta. Es aquí donde entra en juego el teorema de la relatividad especial de Albert Einstein, que rompe todos estos paradigmas y nos muestra que lo dicho por la física clásica no es en todo cierto. En la teoría de la relatividad, tanto el tiempo como el espacio pierden su carácter absoluto. Así, la comparación en las mediciones de distancia y tiempo registradas por dos observadores dependen de su velocidad y de su posición relativa. Volviendo al viaje interestelar y a nuestra pregunta inicial, describamos a continuación qué observa el hermano que permanece en la Tierra. Para esto describamos el viaje en varias etapas. En la primera etapa, el gemelo viajero parte del reposo, se propulsa y adquiere una aceleración constante que denominaremos A. Esta la mantiene hasta llegar a una velocidad crucero que llamaremos v y es cercana a la de la luz. A este lapso de tiempo le denominaremos t1. Cuando alcanza una velocidad v y estando lejos de la Tierra, el hermano apaga los motores y se desplaza con velocidad constante v durante un intervalo de tiempo t2. Después de un tiempo, el hermano viajero se encuentra próximo a su destino, por lo que tiene que desacelerar a una razón menos a minúscula, para dar marcha de regreso a la Tierra. En este punto la velocidad v disminuye hasta que finalmente se detiene completamente, tomándole un lapso de tiempo t1. Llegando a su destino, el viajero da la vuelta y enciende otra vez motores con el fin de regresar de nuevo a la Tierra. Así adquiere una aceleración menos a minúscula que mantiene hasta alcanzar una velocidad menos v en un lapso de tiempo t1. El hermano entonces continúa desplazándose durante un intervalo de tiempo t2. A esta velocidad se encuentra próximo a llegar a la Tierra. Finalmente, el hermano viajero debe desacelerar durante un intervalo de tiempo t1, de la misma manera que las veces anteriores, hasta llegar a detenerse completamente en la superficie de la Tierra. Ahora, para comparar el tiempo que estima el hermano de la Tierra que habrá medido su hermano viajero, procedamos por etapas también. Dado que el movimiento es acelerado en algunas ocasiones y no acelerado en otras, vamos a calcular el tiempo total como la suma del tiempo donde el hermano viajero presentó alguna aceleración o desaceleración y otro tiempo donde no hay aceleración alguna. Así, el tiempo total sería 4 veces el tiempo prima sub 1 más 2 veces el tiempo prima sub 2. Ahora, partiendo de las transformaciones de Lorentz para calcular los tiempos y debido al fenómeno de contracción temporal, tenemos el intervalo de tiempo medido por el hermano viajero en cada una de sus respectivas etapas. Aquí, el lapso temporal donde se dan las aceleraciones es una función del tiempo, puesto que la velocidad que lleva el cuerpo es variable. Finalmente, obtenemos la expresión para cada uno de los respectivos tiempos. Con esto, podemos concluir que el tiempo de viaje completo calculado por el hermano es mayor al tiempo calculado del hermano que viajó desde la perspectiva del hermano de la Tierra, ya que la expresión para gamma es menor a 1. Es decir, que cuando el gemelo viajero vuelva, encontrará a su hermano más viejo que él. Sin embargo, surge la siguiente pregunta. Si los movimientos son relativos y para el gemelo que va en la nave espacial, su gemelo viaja a velocidad relativista con la Tierra, ¿por qué no es el reloj biológico de su hermano el que se hace lento? De modo que a su regreso a la Tierra sea su hermano más joven que él. Esta paradoja surge cuando consideramos que los observadores inerciales son equivalentes.
según los postulados de la relatividad especial. Sin embargo, se puede apreciar que el hermano viajero no es un observador inercial, pues éste cambia su estado de movimiento durante la aceleración y desaceleración, de manera que los observadores no son equivalentes y por lo tanto no hay paradoja. Es intuitivo observar que los cuerpos que se encuentran muy calientes brillan. Esto se da desde las estrellas hasta los seres vivos. La explicación de estos fenómenos ocupó en gran manera a los físicos de finales y principios del siglo XIX y XX, respectivamente. Es así que para el estudio de la radiación térmica de un cuerpo, Gustav Kirchhoff desarrolló el concepto de un cuerpo negro, el cual es un elemento físico ideal que absorbe toda la radiación electromagnética que incide sobre él y por lo tanto solamente emite la radiación debida a su temperatura. Debido a que el cuerpo negro emite una cantidad definida de energía para una longitud de onda y temperatura particular, fue posible encontrar las curvas de radiación a distintas temperaturas. En el intento de dar una respuesta analítica a estos fenómenos, se desarrollaron principalmente dos teorías, la teoría de Rayleigh y Jeans y la teoría de Max Planck. Ambas buscaban dar razón de la densidad de radiación de un cuerpo negro. Anterior a estas dos teorías, el físico Wilhelm Wien logró desarrollar una aproximación al espectro de radiación, la cual era efectiva para altas frecuencias, pero era deficiente a la hora de estimar el espectro a bajas frecuencias. Finalmente, planteó que la densidad de radiación debería ser proporcional a la tercera potencia de la frecuencia V y que debería existir una función de argumento Bt cuya forma fuera la misma para los espectros de radiación emitidos por un cuerpo dado a cualquier temperatura. Bueno, ahora miremos las similitudes entre la teoría de Rayleigh, Jeans y Planck. En primer lugar, tanto Rayleigh y Jeans como Planck abordaron el problema desde la misma perspectiva. Consideraron un cuerpo negro como una cavidad cúbica de lado A, lo cual facilita el desarrollo matemático sin pérdida alguna de generalidad. Este cuerpo estaba constituido por paredes conductoras, que variaban su temperatura de manera uniforme. Estas paredes contenían también corrientes que anulaban el campo eléctrico que se generaba en dicho punto. Es decir, que en estas posiciones se encontraban los nodos de las ondas estacionarias que se generaban en el interior del cuerpo negro. Ambas teorías tomaron también el número de modos contenidos en el intervalo de frecuencias V y V más delta V con la misma expresión. Acá claramente se evidencia que estos no dependen explícitamente de la forma de la cavidad, sino más bien de su volumen, que para este caso sería A elevado a la 3. Siguiendo con las similitudes entre ambas teorías, es que ambas determinaron que la probabilidad de que en el interior del cuerpo hubieran nodos de energía E estaba dada a través de la idea de Boltzmann de considerar la radiación del interior de un gas como un gas que se encuentra en equilibrio termodinámico, siguiendo la siguiente expresión. Pues lo curioso del asunto es que como determinada la energía de radiación para esta expresión es en lo que radica la diferencia de ambas teorías. Es decir, que en ambas teorías el rango de valores que pueden tomar la energía de radiación fue calculado de manera diferente. Por un lado, Rayleigh y Jeans, validándose el teorema de equipartición, determinaron que la distribución de energía se daba a través de un rango continuo de valores permisibles, siguiendo la siguiente expresión. Este resultado, en conjunto con el número de modos, da la razón de la densidad espectral de radiación. A diferencia de Rayleigh y Jeans, Planck buscó una función que se ajustara de una mejor manera a la densidad de energía que se había registrado experimentalmente. Planck supuso entonces que las paredes de la cavidad estaban compuestas de osciladores en equilibrio térmico que tendrían niveles discretos de energía, muy diferentes al rango continuo de los osciladores clásicos. Planck lo que supuso, en otras palabras, es que la energía que podía absorber o emitir estos osciladores para vibrar estaba caracterizada de manera directa con la frecuencia a la que se producen estas oscilaciones y que además eran directamente proporcionales a esta frecuencia de vibración.
En esta ecuación n solo puede tomar valores discretos y h es la famosísima constante de proporcionalidad de Planck, que tiene un valor de 6,63 por 10⁻34 julios por segundo. De acuerdo al postulado de Planck, la distribución de energía toma la siguiente forma, donde la energía de radiación emitida por el cuerpo fluctúa estadísticamente sobre valores que son múltiplos enteros de una unidad básica que fue bautizada como quantum, cuyo valor es el siguiente. Finalmente, el conjunto con el número de nodos confinados en un intervalo de fluctuación, la densidad espectral del campo de radiación de Planck toma la forma de, la cual describe de manera satisfactoria los registros experimentales del espectro de radiación del cuerpo negro proponiendo el siguiente factor. En la siguiente figura comparamos los resultados de Rayleigh y Jeans con los de Planck, en la cual podemos ver que los resultados de Planck se amoldan a la situación real. Ahora pasemos al tema de la catástrofe ultravioleta. Como se dijo anteriormente, los físicos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX estaban decididos a explicar el fenómeno que hacía que los cuerpos brillaran cuando se calentaban. Para esto se desarrolló la idea del cuerpo negro, y con él estudiaban la luz propia que emitía un objeto al calentarse. En este momento los físicos solo consideraban que la luz se podía ver como una onda, así que la única luz absorbida que podría permanecer dentro de la cavidad sería la que tuviera una onda que encajara con el tamaño del volumen interior del cuerpo negro. Así, cuando se aumenta la temperatura, la agitación de las partículas de las paredes interiores metálicas del cuerpo negro produciría un combinado con los colores posibles para la luz, por lo cual la pregunta obvia sería, ¿qué mezcla de colores obtendremos al aumentar la temperatura? La teoría clásica consideraba que el costo energético de todas las longitudes de onda posibles costaban energéticamente lo mismo, es decir, que dentro del cuerpo negro se podían encontrar ondas con todas las longitudes de onda. El factor que diferenciaba la probabilidad de encontrar una u otra era la cantidad de maneras en que la onda podía ser generada, y estas aumentaban a medida que disminuía la longitud de onda. Esto solamente podía significar que era más probable que se generaran ondas con longitudes de onda más corta, ya que se podían producir de más maneras. El resultado que se obtuvo con la teoría clásica no concordaba con los resultados experimentales obtenidos. Retomando la expresión para la densidad de radiación propuesta por Jeans, podemos observar que a pesar de su rigurosa deducción, esta trae grandes implicaciones. En primer lugar, no concordaba con la ley de desplazamiento de Wien, pues no contaba con un máximo absoluto. Además, su comportamiento solamente se asemejaba al resultado experimental para bajas frecuencias. En otras palabras, las propuestas que se tenían y se basaban en conocimientos de la época no demostraban de manera correcta los resultados obtenidos de radiación del cuerpo negro, puesto que predecían un universo predominantemente ultravioleta, en el cual se generarían longitudes de onda cortas y de alta energía, lo cual no sucede en la realidad, por lo cual la teoría clásica no fue suficiente para resolver el problema, ya que abordaban las ondas de luz como una onda en la cual se podía aplicar energía de manera continua para generar diferentes longitudes de onda, lo cual no es válido para la onda de luz, ya que se generan mediante cantidades discretas de energía.